Una entrada de mi diario cuando era adolescente decía lo siguiente: no sé quién soy, no siento como si estuviera viva, no hay aire en mis pulmones. Soy una espectadora de un mundo hermoso y cruel, la vida de otro ser, pero ese alguien no soy yo. A los 17 años era como si mi vida ya hubiera terminado, aun cuando ni siquiera había comenzado. Me sentía atormentada por estar en la mitad de un enorme escenario. ¿Pero a quiénes intentaba entretener? O quizá, en mejores palabras, ¿por qué había espectadores en el borde de mi adolescencia? Esto puedo responderlo usando de ejemplo una de mis películas favoritas de Sofía Coppola, The Virgin Suicides de 1999. Con el crecimiento de las redes sociales es común encontrar comunidades a las cuales el algoritmo termina juntando. Con la viralización en TikTok de la estética coquette, muchas otras subculturas virtuales llegaron a toparse dentro de mi celular. Entre ellas, hubo recomendaciones de películas consideradas la experiencia femenina plasmada en la pantalla. Algunas con incluso más de 20 o 30 años, con ese algo que las unía en una sola lista. Y esta cinta sobre las hermanas Lisbon no se quedó en el olvido. Lo que más llamó mi atención es que esta, junto a las demás, eran películas que hablaban de la adolescencia femenina como algo trágico, nostálgico. No era la clásica historia de personajes irreales e inalcanzables, protagonizadas por adultos con los que no me identificaba en absoluto, porque ¿cómo es posible que a sus supuestos 14 años Jenny Humphrey se viera muy distinta a como me veía yo? Y que todos los personajes en series como Gossip Girl, Vampire Diaries, Pretty Little Liars o Euphoria vivieran experiencias tan alejadas de mi propia realidad que se sintieran completamente ficticias. Y no me refiero a las situaciones específicamente, sino a las relaciones, las acciones, las reacciones o incluso la manera de comunicarse. A mis propios 15 o 16 años mi atención estaba en otras cosas, y ver a todos esos adolescentes viviendo tantas experiencias me hacía sentir que me quedaba atrás. Por eso creo que esta película fue una de las primeras que me hizo sentir que mi propia adolescencia se parecía muchísimo a la vivida por las hermanas Lisbon. Y para indagar un poco en ello, siento que es crucial hablar de cada una de ellas como metáfora de las etapas de la adolescencia. What are you doing here, honey? You're not even old enough to know how bad life gets. Obviously, Doctor. You've never been a 13-year-old girl. Cecilia Lisbon o El primer acto de crecer. De haberme topado con esta película a mis 13 años, estoy segura de que Cecilia se habría convertido en uno de mis personajes favoritos por lo soñadora que es, como la describen los chicos que espían a las Lisbon. Cecilia, según como la veo yo, representa ese momento en el que no se es ni infante ni adolescente. Te encuentras en un limbo en el que todavía no sabes quién eres, por qué pasas por cierto tipo de experiencias y entiendes que el mundo espera algo más de ti, algo que quizá no puedes darle. En el libro escrito por Hermann Hesse, Demian dice en la siguiente frase: un mundo lo constituía la casa paterna, más estrictamente se reducía a mis padres. Este mundo me resultaba muy familiar. Se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y colegio. A este mundo pertenecían un tenue esplendor, claridad y limpieza. En él habitaban las palabras suaves y amables, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres. Allí se cantaba el coro por las mañanas y se celebraba la Navidad. Para un niño solo existe el afuera y el adentro del hogar.
Cecilia se encuentra descubriendo que hay algo más allá de sus padres y las reglas de la casa. Las cuestiona, pero no sabe si es correcto hacerlo, y esto inevitablemente la hace mirarse a sí misma y pensar que, quizá, el problema es ella. Su mente es demasiado para las paredes de su casa y ella sueña con salir, volar, ser libre, pero el terror de la decepción está tan presente que llega a ser tortuoso. De nuevo, esta es mi propia interpretación, pues la esencia de la película es que nunca sabremos cómo era la vida de las hermanas desde sus corazones, solo desde la narrativa de 4 chicos, desde el male gaze. Puede que Cecilia tuviera más razones para sentirse tan deprimida, pero nunca las sabremos. Así que únicamente tomo lo que la cinta nos permite conocer para hablar de lo que me interesa comentar. Siendo así, sigamos con la siguiente hermana. Which one of you is gonna sit up front next to me? Where are your parents? Asleep. What about your sisters? They're coming. Lux Lisbon, la rebeldía y los anhelos. La primera vez que tuve una pelea real con mis padres fue a la edad de Lux. Había descubierto el mundo exterior al hogar y no quería soltar ese sentimiento de libertad, a pesar de que, a diferencia de ella, lo encontré habitando aún en las paredes de mi habitación: el internet. Las redes sociales que usaba a escondidas fueron mi equivalente a las salidas secretas de Lux. Encontraba un escape en lo que se me había prohibido y amigos que nunca me cuestionaban mis errores, sino, como me repetía mi papá, me decían lo que yo quería escuchar. Me daban la razón en las tristezas o amarguras que llegaba a sentir con el crecimiento, y las inseguridades aumentaban por la cantidad de cosas que podía encontrar sin supervisión. Como si me dijeran: tienes razones de sobra para sufrir, cuando quizá no era así. Lux performa un acto y, a diferencia de Cecilia, que todavía veía el escenario tras bambalinas sin saber si es o no correcto salir, Lux ya se encuentra en medio de este y experimenta por primera vez el tener que pretender ser alguien que no es para satisfacer a los demás, con tal de encontrar algo que llene el vacío que habita en su propio corazón. Vive por primera vez la decepción del amor. La ilusión y ensoñación de Cecilia se quiebra en Lux y choca con una realidad inevitable. El mundo ya no la ve como una niña, sino como una mujer que no es. A pesar de que su alma al principio mantenía esa inocencia que poco a poco fue desapareciendo por las expectativas y heridas, Lux todavía se aferraba a las esperanzas de la materialidad para respirar de la asfixia del encierro. Quizá es por eso que es a quien más se le presta atención durante la película. Lux resplandece y se apaga frente a nuestros ojos, y no es por ninguna razón que ella también representa el descubrimiento del deseo por su cuerpo, de que otros pueden llegar a usarla por una satisfacción que no será mutua, sino unilateral. Este es otro de los puntos importantes a mencionar. La performatividad femenina también incluye el demostrar madurez a temprana edad, y, a pasar de jugar con muñecas, dejar esos cuerpos de plástico para convertirlos en carne y hueso. No sé si esta experiencia será colectiva para muchas chicas de mi edad, pero recuerdo que cuando era niña adoraba coleccionar muñecas y jugar con ellas. Tuve la experiencia de estudiar en un colegio católico femenino y luego pasar a uno mixto. Y ahí me di cuenta que había mucho de lo que supuestamente me había perdido. Todas mis compañeras habían tenido 2, 3 o 4 novios, y yo, que mi mayor contacto social era el internet, ninguno. Sentía que debía ser como las demás, y cuando cumplí 15 años me propuse alcanzar a las niñas de mi edad. Will you call me? Absolutely. Bonnie Lisbon, ¿redención o resignación?
Vimos de inmediato que Bonnie, que ahora se presentó como Bonaventure, tenía la complexión amarillenta y la nariz afilada de una monja. Sus ojos lloraban y era un pie más alta que cualquiera de sus hermanas, principalmente por la longitud de su cuello, que un día colgaría del extremo de una cuerda. Bonnie es tranquila, reservada y no le interesa mucho socializar. Lux cree que es una santa, aunque lo dice con claro sarcasmo. En la escena del baile, Bonnie sigue a Lux y Trip cuando se escapan para besarse bajo las gradas, temiendo perder a su hermana de vista ya que ella es quien más sigue las reglas de sus padres. Teme rebelarse, no parece ser muy conflictiva. Ella no posee la rebeldía de Lux. Se opone a estas experiencias fuera de lo permitido, pero teme que la dejen atrás, que la abandonen, así que le sigue la corriente. Años después, Joe Hill Conley se jactó de que podía analizar la composición emocional de una mujer por el sabor de su boca, e insistió en que había descubierto esta percepción esa noche bajo las gradas con Bonnie. Podía sentir todo su ser a través del beso, dijo, como si su alma escapara por sus labios, ácida de pesar. A veces sus labios se volvían extrañamente fríos y, asomándose, vio que besaba con los ojos asustados, bien abiertos. La tercera hermana Lisbon es una chica dulce que ya conoce lo que es la rebeldía y se rehúsa a ello, pero no quiere ser dejada atrás y cuando cree que quizá, solo quizá, podría obtener un poco de libertad, la realidad choca con ella. Ese beso no fue algo que disfrutara, ni la velada, pero esa fue su última oportunidad de intentar dejar de ser una santa. How's it going? Not bad. Mary Lisbon, un abandono al infante que solía ser. A los 16 ya no te crees una niña. Has llegado a la segunda mitad de la edad que comienza con un 1. Ahora haces parte de los grandes, del bachillerato superior. Mary es descrita como una chica que se preocupa por su apariencia y atesora el maquillaje que se le prohíbe utilizar. Peter Season encontró el escondite secreto de cosméticos de Mary Lisbon, atado en un calcetín debajo del lavado, tubos de lápiz labial rojo y una segunda capa de rubor y base. El depilatorio fue lo que nos informó que tenía un bigote que nunca le habíamos visto. Cuando tenía 14 años, una de mis profesoras tuvo que decomisarle el encrespador y la pestañina a varias de mis compañeras. Las hizo lavarse la cara y firmar un acuerdo de mal comportamiento. Esa misma profesora me dijo que no entendía cuál era la prisa de las niñas por crecer, a lo que yo respondí que no tenía idea. El maquillaje era ridículo y yo nunca iba a usarlo. Años después, me encontraba comprando mi primera paleta de sombras y un delineador. Un amargo sentimiento de querer verme más femenina y bonita. Comencé a aprender cuando, a mis 16 años, tuve que pasar todo el año encerrada por la pandemia y se convirtió en un refugio para ocultar cada una de mis inseguridades. También recuerdo que dejé de permitirle a mi mamá elegir lo que usaba. Comencé a decirle que no a cada sugerencia y trataba desesperadamente de añadir toques personales. Mary es esta necesidad de encajar que mencionamos anteriormente, pero en lugar de que sea por algo por lo que debía hacer, ahora es por quién y cómo debe ser, su apariencia. Parky Denton recuerda los movimientos estudiados de Mary, su aplomo. Ella era la que mandaba, dijo. Durante el baile mantuvo una conversación educada del tipo que las mujeres hermosas mantienen con los duques durante los vals de las películas antiguas. Se mantenía muy erguida como Audrey Hepburn, a quien todas las mujeres idolatraban y en quien los hombres nunca piensan.
Parecía tener una imagen en su mente de qué patrón deberían formar sus pies sobre el piso, de cómo deberían verse juntos, y se concentraba intensamente para lograrlo. Su rostro estaba tranquilo, pero por dentro estaba tensa, dijo Parky Denton. Los músculos de su espalda eran como cuerdas de piano. Cuando sonaba una canción rápida, Mary bailaba menos bien. Si Mary fuera una adolescente en la década del 2010, sería de esas chicas obsesionadas con su apariencia que no para de compararse con fotos en Tumblr de cómo debía lucir su cuerpo. Ella es quien mejor representa la desesperación de cumplir un estándar de belleza completamente inalcanzable. En mi diario de esa época, uno que solía manejar en Instagram, escribí lo siguiente. ¿Qué es este sentimiento de inconformidad? ¿Por qué, sin importar lo que cambie en mí, no me siento satisfecha? ¿Por qué siempre hay una niña más bonita que yo, más delgada, con el cabello más largo, con mejor ropa? ¿Por qué no soy ella? ¿Por qué siento que tengo que ser ella sin importar qué? Do you know where you're applying yet? Well, no, but my parents are pushing towards Yale, because that's where my dad went. That's nice. Therese Lisbon, el fin oficial. Therese es la hermana mayor, quien está a un paso de la libertad definitiva. Está cerca de la universidad, del mundo de afuera. Ella ya no piensa en juegos, chicos, fiestas o maquillaje. Está preocupada por su futuro, ese que lucía tan lejano. La mayor de las Lisbon ya está a unos pocos escalones de bajarse del escenario de la performatividad del adolescente. Ella ya será una mujer, pero aún hay ataduras en sus manos que le impiden alejarse de sus hermanas, de las otras etapas. Sabe quién es, pero no es capaz de dejar todo lo demás que la retiene. Cuando cumplí 17, fue entre llanto y miedo. Yo sabía exactamente quién era y a la vez me aterraba la idea del cambio, de salir a un mundo en el que podría terminar sola si decidía por mí misma y no dejaba a otros hacerlo en mi lugar. Es un momento crucial si, por ejemplo, estás decidiendo una carrera. ¿Cómo saber si te equivocas? Therese ya no es una niña como Cecilia, no posee el mismo arraigo a la infancia, pero es inevitable decir que probablemente lo extraña y siente nostalgia. Porque cuando próximamente cumplas 18, cada una de tus acciones será juzgada no solamente por los padres, sino por una sociedad. A lo que quiero llegar es que, a pesar de que cada etapa de la adolescencia suena oscura y deprimente, pues el punto central de mi pequeña crítica son esos puntos negativos pasados desapercibidos. Pero así como hay momentos de profunda tristeza, al final también hay sonrisas y alegrías. Las hermanas Lisbon se tenían las unas a las otras para aguantar todos estos dolores, lo que podría interpretar como que quizá nuestro yo infante podría apoyar a quien somos ahora, pues un abrazo de la niña interior que aún vive en nuestro corazón es un mayor consuelo del que podríamos llegar a imaginar.